En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Tú eres la luz de nuestros corazones y nos das tu ardor con la certeza de la Pascua. Tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y nos has dado la misión de ser testigos de tu victoria. Quédate con nosotros, Señor. Tú eres la verdad misma. Eres el revelador del Padre. Ilumina tú nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que caminen unidos y en ellos nazca la vida humana generosamente. Quédate, Jesús, con nuestros niños y convoca a nuestros jóvenes para construir contigo el mundo nuevo. Quédate, Señor, con aquellos a quienes en nuestras sociedades se les niega justicia y libertad. Quédate con los pobres y humildes, con los ancianos y enfermos. Fortalece nuestra fe de discípulos, siempre atentos a tu voz de buen pastor. Envíanos como tus alegres misioneros para que nuestros pueblos en ti adoren al Padre por el Espíritu Santo. A María, tu Madre y nuestra Madre, Señora del Rosario, mujer vestida de sol, confiamos el pueblo de Dios peregrino en este inicio de esta jornada de trabajo del diplomado de catequesis. Por eso, a ti, Señor, tendremos esta noche este trabajo y de manera especial junto con la iglesia que está a la espera del Pentecostés. Hoy nos recordaba la palabra de Dios que no vamos a quedar huérfanos, sino que nos enviará al Paráclito, al Defensor. Y es importante toda esta acción del Espíritu Santo para poder vivir nuestro compromiso cristiano, nuestro compromiso de fe. Por eso hoy el tema va en función al ardor misionero que debemos sentir nosotros, y ese ardor nace con esa misma fuerza del Espíritu Santo que vino en Pentecostés para sacar a los apóstoles de su encerramiento y para generar en ellos testigos ungidos que puedan anunciar a Cristo muerto y resucitado. A la Santísima Virgen María nos encomendamos en este mes que la veneramos de manera especial y ofrecemos nuestro Santo Rosario por las necesidades del mundo, por hacer que este mundo se transforme cada día en signos de paz. La saludamos a ella diciéndole: Dios te salve María, llena de gracia, Dios es contigo. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. bueno, muy bien, bienvenidos todos a vamos a iniciar, vamos a estar trabajando en el capítulo tercero, en el bloque de aprendizaje número 10. Recordemos todo este trabajo que estamos haciendo gracias a el trabajo mancomunado con el señor obispo, el señor Miguel Fernando González Marino, nuestro obispo del Espinal, con el Instituto Teológico de Pastoral San Juan Pablo II, cabeza del padre, y allá su amigo de trabajo, Snake Marista, y nosotros de la para la catequesis, Debe, Lorena y mi persona, el padre Fernando Navarro, a quien me corresponde esta noche este tema para ir avanzando cada día más en el trabajo de la idoneidad para ser catequistas. Entonces, bienvenidos todos. Les decía, estamos en el capítulo 3 de aprendizaje número 10 y el tema de este día va en función al ardor misionero.
Tomamos la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Palabra de Dios. Mirando esto, desde el día va en función al ardor misionero. Un catequista que viva en contacto con muchedumbres de no cristianos, como sucede en los territorios de misión, en fuerza del bautismo y de la vocación especial, no puede menos de sentir como dirigidas a él las palabras del Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas que conducir. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda criatura, nos dice el Señor a través de su palabra, para poder afirmar como Pedro y Juan ante el Sanedrín. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, lo dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20, y realizar como Pablo el ideal del ministerio apostólico. El amor de Cristo nos apremia, de tal manera que es necesario que tengamos arraigado nuestro espíritu misionero. Esto es importantísimo porque de eso se trata la iglesia. Recuerde que la iglesia estos días que hemos estado haciendo la meditación del texto de los Hechos de los Apóstoles, en donde es toda esta trayectoria de esa iglesia naciente, de todos estos hermanos nuestros que fueron testigos fieles y directos de la presencia del Señor, o fueron discípulos o tuvieron una experiencia maravillosa como la tuvo Pablo camino a Damasco. Pero vean, todas estas experiencias llevaron a un enamoramiento del Señor, llevaron a un ardor misionero, como lo dice hoy el tema del texto hoy. Eso debemos sentir nosotros los cristianos católicos. Ese mismo ardor, como lo decía, como en Pentecostés. En Pentecostés que tenían miedo, estaban atemorizados por la persecución que se estaba generando para los cristianos, para la iglesia naciente, y viene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo viene en forma de lenguas de fuego que representa el ardor que trae el Espíritu Santo en el corazón de todo aquel que tiene ese encuentro personal con Cristo, con aquel que entiende que lo que el Señor le está dando no es para él ni para engordarse él, sino es para transmitirlo. Y eso es lo que necesitamos de ustedes, los catequistas, que tengan esa convicción de que el Señor es el que los ha llamado, es el Señor el que nos convoca, es el Señor el que nos amó primero, es el Señor el que deposita y posa sus ojos en nosotros, porque es tanta la necesidad y es tanta la urgencia de Él de anunciar esa buena noticia a todos los hombres y mujeres en todos los tiempos. Eso se anuncia a tiempo y a destiempo la palabra del Señor, el anuncio de salvación para todas las gentes. Entonces ahí es donde debemos entender que debemos enamorarnos de ese Señor y de su mensaje, y de ese mensaje que me lleva a mí a salir de mi comodidad para entender que es necesario ir, entender que es un mandato, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda criatura. Ese es el mensaje que el Señor nos da para que entendamos en qué actitud nosotros los catequistas debemos estar. Y por eso decían los que iban camino de Maús, no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las escrituras. Vean que eso debe ser el catequista, una persona que está siempre en ese ardor misionero, en ese deseo de comunicar, en ese deseo de ir a transmitir la que se ha recibido siendo testimonio de todo este trabajo. Este espíritu se hace apostólicamente operante
y fecundo bajo algunas condiciones importantes. Ante todo, el catequista ha de tener fuertes convicciones interiores y ha de irradiar entusiasmo y valor sin avergonzarse nunca del Evangelio. Nos lo dice Romanos 1:16. Deje que los sabios de este mundo busquen las realidades inmediatas y gratificantes y gloríese solo de Cristo que le da la fuerza. Corintios 1:29. Y no ansíe saber ni predicar nada más que a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Como justamente afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, del amoroso conocimiento de Cristo nace irresistible el deseo de anunciar, de evangelizar y de conducirlos a otros al sí de la fe en Jesucristo. Pero al mismo tiempo se siente la necesidad de conocer cada vez mejor esta fe. Importante estas dos cosas. Nace de este acontecimiento de encuentro personal con el Señor. Pero también debemos entender que cada día debemos profundizar más en nuestra fe, o sea, en el conocimiento de Cristo. Cada día tenemos que ir ahondando en el misterio que Él nos quiere desvelar a cada uno de nosotros para que logremos entender la grandeza de su mensaje y lo necesario que es en el corazón de los hombres, para no quedarnos simplemente en un mundo y buscando las apetencias del mundo, sino para que también nuestro anhelo, nuestros deseos y nuestras convicciones más elevadas estén puestas en el Señor. Por eso, queridos hermanos, ¿qué tanto nosotros conocemos a Cristo? Yo creo que deberíamos hacernos esta pregunta esta noche. ¿Qué tanto conocemos a Cristo? Y pienso que no es una para dar una respuesta teórica, sino una respuesta desde esa cercanía que debemos tener con el Señor, desde esa experiencia personal que ha nacido. Yo pienso que el Señor utiliza tantas maneras de lograr hacerse entender, de hacerse notar, de hacerse experiencia en cada uno de nosotros, de tal manera que ahí es donde tenemos que aprovechar. Esa es como la llamita que se enciende, pero hay que ir atizando y hay que ir fortaleciendo y hay que ir robusteciendo a lo largo de nuestra vida a través del conocimiento. Por eso, una de las cosas que he insistido siempre en la delegación es la cuestión de la preparación, de la formación permanente, y es lo que estamos haciendo a través de el instituto y por medio de este diplomado. Poder cada día capacitarnos de tal manera que haya más idoneidad de parte nuestra, de tal manera que haya realmente una unción de parte de nosotros. Dice el catequista de procurar mantener la convicción interior del pastor que va tras la oveja descarriada hasta que la encuentre. Qué bonito eso, qué bonito ese modelo que se nos presenta del pastor, y ya lo hemos visto en estos días pasados que celebramos la fiesta del buen pastor. Ustedes tuvieron muy presente a sus sacerdotes, al obispo, al papa, y ofrecieron mucha oración por nosotros. Pero recuerden que cada uno de nosotros somos pastores dentro de nuestros ámbitos. Y como lo dice el texto, es la convicción interior de que yo tengo que ir más allá, no simplemente de los niños que me están llegando a la catequesis, y sé que allá en mi barrio, que aquí en mi comunidad hay muchos, que faltan muchos todavía. Entonces no nos podemos quedar con lo poquito, sino que siempre ir tras la oveja. Y dice la palabra hoy que cómo no dejar las 99 e irse detrás de aquella, la descarriada. Entonces, la felicidad que produce el encontrar la ovejita. Entonces, es la actitud a la cual nos está invitando hoy, en esa convicción interior de ser pastores, y que el deseo de Cristo es que podamos atraer a muchos hermanitos para que ojalá en esa atracción que tenemos del Señor
podamos nosotros también llevar a nuestros hermanitos a la fe. El catequista ha de procurar mantener la convicción interior del pastor que va tras las ovejas descarriadas o de la mujer que busca con cuidado la dracma perdida hasta que la encuentra. Es una convicción que engendra celo apostólico. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio. Dice San Pablo, ay de mí si no predicara el Evangelio. Recuerden que ese era el lema de Monseñor Pablo Emiro Salas Santeriz, que fue obispo de nuestra diócesis. Es muy importante eso. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Estos apremios interiores de Pablo podrán ayudar al catequista a acrecentar en sí mismo el celo como corresponde a su vocación especial y también a su voluntad de responder a ella, y le impulsarán a colaborar activamente en el anuncio de Cristo y en la construcción y el crecimiento de la comunidad eclesial. Esto que nos habla al final, colaborar activamente, esta frase es importantísima, colaborar activamente, ¿sí? No ser católicos pasivos, sino ser católicos activos que nos lleven a nosotros a convencernos de esa necesidad que tiene el mundo de conocer a Cristo, de dar a conocer el amor que el Señor nos tiene, de dar a conocer el reino que Él nos ofrece. Y por eso debemos colaborar activos hasta que Dios disponga, hasta que Dios nos dé la fuerza, hasta que Dios nos dé las capacidades en este trabajo de anunciar a Cristo. Y ello nos llevará a nosotros a construir y a llevar a cabo el crecimiento de la comunidad eclesial. Yo siempre me alegro cuando hago bautizo de los niños y les digo a la comunidad, recibamos estos nuevos hermanitos con un aplauso, alegrémonos porque la iglesia hoy se enriquece con la presencia de estos hermanos que empiezan a ser parte de nuestra vida católica, de nuestra familia y de aquellos que han sido llamados a participar en la fe. Entonces, por eso, de ello tenemos que entender. Yo siempre debemos sumar, siempre es en la actitud de sumar, de trabajar para que haya más y no restar. La meta, a veces con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser, con esa falta de celo y de amor por lo que hacemos, nos lleva a nosotros a desfigurar el rostro de Cristo. Entonces, por eso el catequista tiene que convencerse de que construye y ayuda al crecimiento de la comunidad en la medida en que está trabajando y haciendo las acciones propias de esa vida, de esa acción a la cual la iglesia lo ha llamado. Renovemos nuestro ardor misionero y evangelizador. Somos discípulos porque recibimos la fe y la enseñanza del Evangelio, y somos misioneros porque nos comprometemos a transmitir la fe a tantas personas que aún no conocen a Jesús, que están alejados de Él o que lo rechazan. Así lo expresa el Papa Francisco cuando nos dice, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar, la Evangelii Gaudium. Con la conciencia de ser discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, en familia renovamos la decisión de ser evangelizadores, intensificando nuestra respuesta de fe y anunciando a todos que Cristo ha redimido todos los pecados y los males de la humanidad. Entonces, Dios nos ayude en este proceso de renovarnos. Recuerden que la meta de la vida de fe de la iglesia es estar en una constante renovación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida eclesial, que nosotros estemos renovándonos y permitiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que podamos cada día entender la fuerza de ese Espíritu
para que podamos lograr la adhesión a Cristo el Señor. Entonces, por eso tenemos que estar renovando nuestro ardor misionero y nuestras acciones evangelizadoras dentro del proceso de la catequesis y todas las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida comunitaria. También somos animadores de la piedad. El catequista, por consiguiente, deberá saber vivir el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, con esperanza en toda situación de limitación y sufrimiento personal, de adversidades familiares, de obstáculos en el servicio apostólico, en el deseo de seguir el mismo camino que recorrió el Señor. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo dice Colosenses 1:24. El catequista, antes de explicar a los demás la figura de María en el misterio de Cristo y de la iglesia, el catequista debe vivir su presencia en lo más íntimo de sí mismo y manifestar con la comunidad una sincera piedad mariana. Ha de encontrar en María un modelo sencillo y eficaz que debe realizar en sí mismo y poder proponer. La Virgen fue en su vida un ejemplo del amor maternal con que debe animar a todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Esto es muy importante lo que nos da este temita final, y es el tema sobre la piedad popular y de manera especial la devoción y el amor a la Santísima Virgen María, que lo manifiesta el texto. Antes de ir a hablar, tenemos que haber vivido la experiencia. Antes de ir a comunicar, tenemos que haber tenido un encuentro. Antes de cualquier acción de la vida de la iglesia, debemos entender que primero pasó el Señor por ahí iluminando, y de manera especial la Santísima Virgen María ahí fortaleciendo la vida de todo creyente. Por eso la piedad popular, entendida como conjunto de valores, creencias, actitudes y expresiones propias de la religión católica y purificada de los defectos debidos a la ignorancia o a la superstición, expresa la sabiduría del pueblo de Dios y es una forma privilegiada de inculturación del Evangelio en una cultura determinada. Este tema de la piedad popular tiene harta telita para cortar en función a Se No fue se el oye sonido. nada. Quedó mudo el video. No se escucha. Bueno, ya oímos. Sí, señor. Estamos hablando de la piedad Ahora sí. popular y nos habla cómo es una religiosidad con la que se expresan unas creencias y unas actitudes propias de la fe en Jesucristo. En su origen, la religiosidad popular es una expresión pública y compartida de la fe cristiana. Mediante ella, nuestro pueblo cristiano, especialmente la gente sencilla, vive y expresa su relación con Dios, con la Santísima Virgen María y con los santos. En mi parroquia es una parroquia misionera por excelencia en función a que tenemos muchas veredas, muchas comunidades en las veredas. Y normalmente estoy tratando de que asistamos cada vereda al menos una vez al mes, pero sin embargo no alcanzamos a cubrir todas las veredas. Algunas veredas vamos una sola vez al año o 2 veces al año o cuando ellos lo pidan. No es fácil, es tanto, hasta los otros sacerdotes de otras parroquias entran porque a ellos les queda mucho más cercano y la gente pide el servicio a estos sacerdotes para tener al menos la presencia de Dios. Y siempre me he cuestionado en función a eso, cómo hacer que el católico alimente su vida de fe, cómo hacer que ellos no dejen que la fe decaiga, sino que cada día se crezca y se motive. Y por eso pienso que la religiosidad popular
es una respuesta a esas situaciones en donde no pueden tener la facilidad de la celebración eucarística, de todas las acciones que hace la iglesia, y por eso a veces las personas acuden a determinadas prácticas, ¿sí? Para ayudarse, para fortalecer su vida de fe, para mirar que no están solos, que Dios no los ha abandonado en esas lejanías tan bárbaras que corresponden nuestras veredas, como muchos sitios a lo largo de todo nuestro mundo, de nuestra Colombia, de nuestra diócesis. Y ahí es donde Dios actúa a través de esas expresiones populares. Ahí es donde Dios les está mostrando a ellos que ellos no están solos y que para Dios es grato el encender la velita y ofrecer la oración con la velita encendida, el rezo del Santo Rosario, las novenas a los santos, la fortaleza que reciben ellos con el agüita bendita. Sin embargo, ahí nos habla de cómo esa forma de evangelización, la meta es inculturación del evangelio, o sea, que lleguemos a esas culturas y que tratemos también de depurar muchas cosas que de pronto no hacen bien porque van a terminar cayendo en lo contrario. Y yo les digo también aquí en mi comunidad, porque aquí mandan a bendecir agua como arroz. Y uno sabe y muchas cosas que día me encontraron y traía un timbado de agua. Y yo no, para unos baños que me mandaron a hacer. ¿Y quién le mandó a hacer esos baños? No, pues que una hermanita. Entonces yo le dije, no, por ahí no es la cosa, por ahí no es, por ahí no es. ¿Sí? Entonces ahí está en donde nosotros que conocemos un poquito, que se supone somos los catequistas y somos hermanos mayores en la fe de nuestros hermanos menores en la fe, ahí es donde nosotros tenemos que orientar y saber orientarlos, no para que se molesten, no para que se resientan contra nosotros y contra la iglesia, sino para que ellos entiendan que muchas de nuestras prácticas no son saludables para la vivencia de nuestra fe. Y por eso ustedes los catequistas son los primeros en irse depurando, depurando, depurando de tantas cosas que a veces se nos van presentando y mañitas que se nos van dando. Hasta por nosotros los sacerdotes, a veces los sacerdotes nos volvemos mañosos y volvemos nuestras comunidades mañosas. Por eso es tan importante que ustedes conozcan de las celebraciones, conozcan de la iglesia. Yo pienso que el modelo siempre va a ser el Santo Padre y los obispos. Ustedes no ven a un obispo o al papa haciendo alaracas o cosas que uno dice, pero este cura, ¿por qué hace esto? ¿Sí? ¿De dónde sacaron esto? Eso no está escrito en la liturgia, para eso nosotros tenemos un derrotero que es la liturgia y las normas litúrgicas que nos dicen cómo debemos celebrar, porque la meta es buscar la unidad y la uniformidad de nuestras celebraciones. Entonces, este padrecito, ¿por qué sale con eso? ¿O por qué esta señora la pasa todo el tiempo arrodillada? ¿O por qué esta señora hace esto? ¿O por qué esta señora dice esto cuando va a comulgar? Muchos van a comulgar y dicen, sálvame, Señor. No, uno cuando comulga dice uno, amén, la respuesta es amén. Cuerpo de Cristo, amén. O sea, así es, este es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Hay que depurarnos de muchas cosas porque si somos mañosos, asimismo vamos a volver mañosas nuestras comunidades. Y la meta no es esa. La meta es lograr centrar nuestra vida de fe en ese Cristo vivo. Por eso lo que hace el Espíritu Santo es traernos la verdad para vivir esa verdad plenamente. Entonces yo los invito a ese trabajo. El Concilio Vaticano II nos dice que los actos de piedad son elementos necesarios y valiosos del pueblo que le ayudan en su cercanía a Dios y no hay que despreciarlos. Eso nos lo decía el concilio. Entonces no hay que despreciarlos, pero sí hay que evangelizarlos, porque es la fe de nuestro pueblo. Viene la autenticidad evangélica y eclesialidad. Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres expresiones que no
que no debemos olvidar. Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de la iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor. Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario tan hermoso, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún templo. Dios mismo y el Cordero son su templo, y la luz del sol y la luna ceden su puesto a la gloria del Altísimo. Entonces es muy importante que entendamos estas expresiones: autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero. Tres acciones que debemos poner en práctica en nuestro ser y quehacer dentro de nuestra vida eclesial, dentro de nuestra comunidad. Por eso los invito a que ojalá pues hayamos tenido claro esto, el tema de este día. Voy a abrir el espacio para que ustedes puedan comentar. Si hay alguna pregunta que hacer, ahí queda después la actividad. La actividad va en función a cómo podemos avivar ese ardor misionero. Entonces, ahí ustedes se responderán. Ojalá lo pueden hacer con el grupo de catequistas de la parroquia. ¿Cómo podemos avivar ese ardor misionero? ¿Cómo se puede renovar el ardor misionero evangelizador? Porque a veces vemos nuestros sacerdotes cansados, que ya no quieren hacer mucho, que ya no nos atienden, que ya no tienen tiempo para nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para renovar ese ardor misionero y evangelizador? Empezando desde la cabeza. Con sus propias palabras explique qué es la autenticidad evangélica y eclesial, y la eclesialidad. Entonces, esa es la tareita que ustedes se la enviarán a Luis Ever a través del correo electrónico, las respuestas que tienen. Pero ahora viene el momento de compartir, porque ahí pasa el momento de compartir y quiero pues darles la información sobre el tercer Congreso Diocesano de Catequesis. Entonces quiero abrir también ese espacio para darle las respectivas orientaciones que ustedes ojalá logren entender y dar un buen anuncio de lo que es el Congreso. Entonces, por eso es importante que cada día podamos dar una respuesta a ello. Esto, entonces, yo los invito a que hagan las preguntas que tengan en respeto para después entrar ya a trabajar sobre el tema del Congreso. Eleazar. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. ¿Me oye? Sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Padre, abordando el temita final de lo que es la piedad popular, no sé, solo quiero hacer un comentario. Lo que dice el padre es cierto. Desafortunadamente uno ve que hasta las oraciones, la salve, el Ave María, el mismo Padre Nuestro, a veces le ponemos y le quitamos cositas, le ponemos una palabra, le ponemos una expresión. Ha habido momentos en que alguien me ha dicho, bueno, ¿y cómo se reza el rosario? ¿Cierto? Y entonces yo les digo, vamos a hacer el rosario básico, ¿cierto? Empezamos aquí, 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 y estos son los pasos. Porque es que la comunidad de Emaús tiene estas jaculatorias, es que la comunidad de Lazos de Amor Mariano tiene estas jaculatorias, es que los catecúmenos tienen estas jaculatorias. Y entonces la verdad cuando alguien empieza a tener contacto con esto o quiere adentrarse más estrechamente con uno se puede confundir porque hay muchas devociones y hay muchas cositas que no permiten esa uniformidad. Entonces a mí sí me parece realmente vital lo que acaba de decir el padre, porque la gente lo mira a uno, la gente le pregunta a uno y uno debiera decir, sí, mire, el Santo Rosario se reza así, aquí en Bogotá, en Chiquinquirá, en cualquier lugar, pero sí ve uno cositas de la piedad popular que hacen que se cambien a veces algunos aspectos, padre. Quería comentar eso, gracias. Igual también hay unas espiritualidades dentro de la iglesia, ¿no? Sí. También hay gente se ha ido creando cosas como el rosario, como
la serenidad, la misericordia, como todas esas cosas que se van dando como parte de esas acciones del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Entonces, es eso también. Entender que estas acciones espirituales, que estas orientaciones también nos ayudan. A alguien le ayudó y ese alguien quiere compartirlo y se convierte. ¿No? Esto es lo que ha pasado con esa clase de devociones y de espiritualidades que son muy respetables, muy respetadas en la vida de la iglesia, pero no tienen como movernos el piso a entrar en dudas. Simplemente son espiritualidades y debemos respetar esa espiritualidad. Yo, pues algunas cosas bien me parecen bonitas, otras cosas me cuestan más también, pero sin embargo, pues respeto, trato de sí, claro. respetar espiritualidad. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Preguntas? Disculpe, no se escucha muy bien. ¿Alguien tiene preguntas del tema de hoy o para ampliar un poquito, para compartir una experiencia? Todo eso nos enriquece también. ¿Se están escuchando? No, padre. Se escucha muy entrecortado. No, padre, no se escucha nada. Se oye por ahí en el fondo. ¿Escucha cortado? ¿Todavía se Sí, escucha? señor. Muy entrecortado. Lo que sucede es que hay muchos micrófonos encendidos, padre, y entonces por eso hay mucha interferencia. Por ahí mi padre sí escucha. Sí, Miren, le doy de comer. Está oyendo mucho. que vayamos al micrófono, nomás. Tenemos que apagarlo. No, padre, dejemos que otro hermano por allí pueda hablar, porque está muy mala la señal de aquí. No sé. Bueno. ¿A mí me escuchan? Sí, señora, usted sí lo escucho. Padre. Sí, sí, señor. Pero vamos Ahora a apagar sí. vamos a apagar un momentico los micrófonos porque es importante esta información que les voy a dar. ¿Listo? Bien. Les decía, tenemos el aval del señor obispo para la realización del tercer Congreso Diocesano de Catequistas. ¿Sí? Lo primero que pedirles a ustedes oración para la realización de este congreso, pues que vamos a tener solo alrededor de 2 meses larguitos para la preparación y conformación del congreso. El primero que hicimos, lo hicimos con 1 año de antelación, de tal manera que no fue difícil, porque los preparamos con 1 año de tiempo y estamos en comunicación. Y sin embargo, a pesar de que 1 año largo y a última hora muchos catequistas aparecieron allá en Melgar, padre, que nosotros creemos que hasta ahora último nos dieron la información y yo todas las reuniones de clero les decía a los padres, miren esto, el Congreso va de esta manera, que vamos a estar organizando, sí, todo siempre se les hacía información. En este momento ya empecé a llamar a los sacerdotes, a los párrocos para informar, igual también estoy mandando las cartas WhatsApp que al diplomado, al grupo de diplomado y a los coordinadores voy a mandar la carta para que ustedes sepan qué se les está enviando a los párrocos y que ustedes se enteren cuáles son las disposiciones de la delegación en cabeza del señor obispo para la realización de este tercer congreso. ¿Listos? Pues lo primero, están invitados todos. ¿En dónde va a ser el congreso?
aquí en mi parroquia, aquí en Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Ortega. ¿Por qué? Porque lo primero, me queda muy difícil uno programar un congreso en otro lado y que uno tenga que estarse desplazando para mirar cosas y organizar. Entonces aquí ya estando en mi propia casa, en mi propio sitio, pues voy a tener la forma de ir mirando e ir organizando, y si hay que corregir algo, si hay que mejorar algo, pues estoy en el mismo lugar para poderlo hacer. Y lo segundo, porque la parroquia está de bicentenario y preciso en agosto se finaliza la indulgencia plenaria que nos concedió la Santa Sede por el bicentenario de la parroquia. Entonces yo quiero que todos los catequistas reciban la indulgencia plenaria. ¿Listo? Entonces esas son como las dos razones fuertes por las cuales hacemos el congreso aquí en Ortega. Lo segundo, va a tener un valor el congreso, y el valor lo destinamos, lo colocamos el obispo en 100,000 pesos. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Porque el que quiera participar de... Padre, se le oye entrecortado, no se entiende. No se le escucha. Bueno, que se fue la señal un momentico. ¿Listos? ¿Ya me escuchan? Ya, padre. Bueno, usted les estaba diciendo, el valor del congreso son 100,000 pesos por catequista. ¿Qué demanda? No se volvió a ir la No le señal. escuchamos, padre, no le escuchamos. Padre, Señor. está entrecortado y el mensaje no está llegando, padre. Sí, Luis, no está llegando el mensaje. Pero aquí tengo apagado todo para que no... Ahí. Ahora sí, ahora sí. Quédese ahí arriba de la alberca, no se vaya a mover. Volvió, se bajó de la butaca y se perdió la señal, padre. ¿Otra vez? Sí, es que se va y vuelve. No, Dios. Tranquilo. ¿Escuchan? Como si estuvieras en Ortega. Uy, definitivamente. Ayudémosle todos cerrando nuestros micrófonos y dejándolo él solo a ver si de pronto ahí mejor. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ahora sí, bien. Bueno, muy bien. Entonces les estaba diciendo lo que se les va a dar por los 100,000 pesos que ustedes dan de aporte. Los 2 desayunos, 2 almuerzos, una cena, 3 refrigerios, un compartir el sábado en la noche, uso el camibuso, que va a ser el camibuso para todos los catequistas de la diócesis, una agenda, un lapicero, la escarapela. Eso es lo que vamos a tratar de cubrir con esos 100,000 pesitos que ustedes dan para que ustedes estén bien durante días acá en Ortega. ¿Listos? ¿Cómo se van a pagar esos 100,000 pesos? Ahora en junio empiezo a hacer unas visitas a centros parroquiales y en esas visitas necesito que yo esté el listado y el 50% del pago de cada catequista, o sea, 50,000 pesos por catequista. ¿Listos? Y el 50% se va a cancelar el día que lleguen ustedes aquí a Ortega y traen el listadito con el dinero. Lo entregan para la entrega de los bolsos, los morrales y todo eso. Entonces ahí se les va entregando el del Congreso. ¿Listos? Entonces es importante llenar
llenar las inscripciones, la hojita de inscripciones, porque ahí van los datos y dentro de los datos necesitamos urgente el tema de las tallas, ¿sí? Las tallas de cada uno de los catequistas que van a participar. Si hay algún catequista que no pueda participar, pero quiere hacerse al buzo, el valor es de 35.000 pesos. Pero tienen que mandar el dinero adelantado y confirmar la talla de esa persona. ¿Listos? Entonces, para tener en cuenta eso. La invitación es para todos aquellos que los rotulamos catequistas en la vida parroquial, a los que hacen la catequesis de infancia misionera, los que forman a los jóvenes en los grupos prejuveniles, los que hacen la catequesis en las pequeñas comunidades de evangelización, en las comunidades de oración, comunidades intercomunales. Entonces, todos los que tienen el rótulo de catequista en las parroquias están invitados a participar de este congreso. ¿Listos? ¿Qué más información? Entonces, como les decía, en junio pensamos hacer unas visitas porque vamos a ir a hacer entrega oficial del material que nos donaron de Alemania. Ya lo tengo aquí en Ortega y la meta es empezar a distribuir este material, a entregar los kits que se les va a dar a cada parroquia y con ello entonces vamos también a dar el tema de las PAC y vamos a hacer el tema de lo del Congreso. Entonces es importante, les reitero, que ese día que ustedes sepan que vamos a ir a ese sector de parroquias, ustedes vayan, si no todos los catequistas, al menos los representantes que lleven los listados de los que van a participar del Congreso y el dinero que corresponde, ¿sí? Entonces, es importante el dinero, porque para poder mandar a hacer los buses, para poder mandar a hacer los morrales, las agendas y todo eso, pues uno tiene que dar plata. No le hacen nada gratis ni así me van a dar esperas, al menos para los materiales de cada cosa. Entonces es importante que ustedes lo hagan. Aquí yo estoy pensando en catequistas de vereda, que ellos aporten el 50% y la comunidad a quien sirven les regalen el otro 50%. Entonces ya empezamos a promover las comunidades para que ellos ayuden, apoyen y agradezcan el trabajo y la labor que hacen los catequistas, ayudando a sus catequistas para que hagan parte. Igual ustedes tienen que traer el Congreso, o sea, a los que necesiten llegar el día antes, hay alojamiento, por ejemplo, para Herrera, Planadas, Gaitania, de las parroquias más lejanas, digamos que les es difícil que puedan madrugar y sin embargo van a llegar tarde, es preferible que se vengan el día antes y aquí con mucho gusto miramos a ver el alojamiento y para ellos. Yo no le veo problema por eso. Entonces, también eso me padre, nosotros vamos de tal parte y necesitamos alojamiento desde el viernes. Vamos tantas personas. Entonces, con eso ya uno empieza a organizar el tema de hospedaje. Miren, estas personas necesitamos que nos lo hospeden viernes y sábado, porque el hospedaje aquí va, no como en el que fue pues allá en un club, sino aquí va a ser en casas de familia. Entonces, es importante tener esos datos claros para que ustedes puedan también sentirse cómodos. El encuentro del Congreso empieza el sábado a las 8 de la mañana, 26 y 27 de agosto. Inicia a las 8 de la mañana y estaremos sobre las 2 o 3 de la tarde del 27 de agosto, domingo. Finalizamos con la Eucaristía, con lo cual vamos a ganar la indulgencia plenaria y el almuerzo de clausura. Entonces, por eso es importante que ustedes organicen el tema de transporte, cómo van a movilizar, cómo van a hacer para llegar hasta acá. Y entonces tienen que mirar con su padre en qué les va a tienen que hacer en función a ello. No olviden el Congreso, cuando pasa a la calle lo pueden tener para este Congreso que es la que identifica usted en las parroquias. Entonces, Padre, disculpe, se le escucha entrecortado. Buenas noches. Escucha. ¿Cómo vamos? Entonces, sin embargo, es importante que los van disfrutando en el diplomado y a través de los WhatsApp. Yo voy a enviar la información que se les está enviando a los párrocos para que ustedes se enteren.
Ahí está todo el tema de horarios, cómo iniciamos y cómo finalizamos el Congreso. Entonces es importante que ustedes tengan los horarios. Por ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que ustedes, los que están haciendo el diplomado, ayuden a promover a sus compañeritos para que participen. Recuerden, en Melgar tuvimos alrededor de 400 catequistas. Entonces yo necesito saber cuántos van a participar en este año de este congreso, de tal manera que asimismo nos organicemos aquí en Ortega para poderlos recibir con cariño y para poderles ofrecerlo las comodidades mejores para ustedes. ¿Listos? No sé si hay alguna pregunta en función al tema. Preguntas. Adelante, José Ricardo. Muy buenas noches, padre. Usted habla de el hospedaje para las personas que van de lejos para el día viernes. Una pregunta es entonces, como el seminario va a ser, el congreso va a ser 2 días, igual entonces para el sábado está asegurado el alojamiento para todos. Sí, señor, el alojamiento es para todos. Aspiramos el alojamiento para todos, claro. De pronto los de aquí de Ortega, pues se quedarán en sus casas, pero la meta es que los que vienen de fuera, sí, claro. Claro, nos toca estos días, ya hemos estado programando aquí con la gente, motivando, y como estamos haciendo el rosario por barrios, entonces estamos eligiendo 2 personas en cada barrio para que nos ayuden a futuro a organizar el tema de alojamientos, y lo que nos va a tocar irnos de casa en casa en casa para pedir el favor a la gente, pero aspiramos. Por eso, una de las cosas que tienen que traer también son sábanas, toallas, todo lo de aseo, ¿sí? De tal manera que si nos tocó dormir en una escuela, en un salón, no haya problema porque ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Luz Ángel. Buenas noches. Padre, ¿hasta cuándo se va a recibir el dinero? Los 100 Pues mil. la meta es que si ustedes, por decir algo, les queda difícil, estamos más o menos a 15 días de iniciar junio, porque la meta sería cuando yo vaya a hacer las visitas, que yo me imagino serán de primera y segunda semana de junio, que estaría haciendo las visitas. Entonces la meta es que sea ahí. Si en caso tal que no se logre, al ese primer 50%, nosotros tenemos retiro espiritual en junio, creo que a final de junio tenemos retiro espiritual del clero. Entonces ustedes pudieran con el sacerdote, con el párroco, enviar las inscripciones también ese día. A mí me gustaría que fuera antes, porque entre más antes y haya más recursos, más podemos movilizar el tema de mandar a hacer los buzos y todo esto que hay que mandar a hacer con tiempo, para que ojalá pues cuando llegue el Congreso yo esté por allá sufriendo, uy, no han llegado los buzos, no han llegado las... ¿Sí? Entonces la meta es que todo se haga con tiempo, y como ya estamos sobre el tiempo, hay que tratar de no darles tanta larga la cosa. ¿Otra pregunta? O aporte, padre, con relación a qué les ha parecido la información. También es muy importante esa retroalimentación de ustedes. Les motiva la participación al Congreso. De pronto alguno dirá, no, pues eso está de más, pero créanme que para la comisión, para el padre Fernando, es muy importante recibir de ustedes que están motivados, que vamos a trabajar para que la participación sea significativa, como lo logramos ya en anteriores ocasiones. Y si tienen alguna observación, déjenoslo saber también, de manera que podamos ajustar también esta planeación a las realidades, ¿no?
Adelante, Edelmira. Te escuchamos, Edelmira. Es que tienes cerrado el micrófono. Y luego vamos con la señora Luz Marina. Está cerrado. Buenas Ahora noches, sí. Luis. Buenas noches, Padre Fernando. Dios los bendiga. Amén. Pues, ¿para cuándo tenemos el Congreso? Tengo esa pregunta, porque nosotros pues podemos también desde ya empezar a hacer actividades para ayudar a los compañeritos que de pronto no tienen la posibilidad, ¿cierto? Yo por lo menos pues le doy gracias a Dios pero ahorita en estos momentos hay compañeros que pasan situaciones difíciles, entonces de pronto sería también para apoyar a los que no pueden, nosotros desde ya saber para sí mismo empezar a hacer unas actividades y que podamos estar todos. Es lo más, a mí me parece que es muy lindo y muy hermoso, pero que podamos estar todos allá, los catequistas, ¿sí? Los que... Entonces, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Luis Ever, y ahí le dejo la inquietud a mis hermanos catequistas para poder apoyar a los hermanitos que de pronto no tienen menos posibilidades. Muchas gracias. 26 y 28 de agosto, último fin de semana de agosto. Entonces, esa es la fecha, ya está el afiche. Ese afiche ya se lo enviamos por medio WhatsApp al grupo de diplomados y de coordinadores de catequesis. Ahí está. Listo, Padre, muchas gracias. Que Edelmira motive allá, ellos ya saben cómo organizamos ese primer congreso, lo que nos tocó trabajar allá al interior de la parroquia para que todo el congreso se nos diera. Entonces, asimismo, nos toca aquí en Ortega trabajar para facilitar muchas cosas. Claro, Padre, y cuente con nuestra colaboración allá en Ortega también. Bueno, muchas gracias, Eder. Luz Marina. Bueno, primero, muy buenas noches, Padre, muy buenas noches, Luis Ever. Primero es agradecer grandemente todo el esfuerzo que están haciendo para capacitarnos, para retroalimentarnos en este diplomado de catequesis. Es muy gratificante, es recargar baterías frente a los procesos del enamoramiento de Cristo Jesús para poder transmitirlo a nuestros hermanos. Y segundo es, pues, motivar a todos los compañeros catequistas. Hay muchos compañeros nuevos en los procesos de catequesis a que asistan a estos congresos, porque son espacios muy grandes de encuentro con los hermanos, con la delegación de catequesis, y toda la temática que gira en torno a los congresos es muy hermosa y realmente recarga y nos anima a seguir adelante con la catequesis y con el trabajo en las comunidades. Muchas gracias por todos los esfuerzos que se hacen para prepararnos, para acompañarnos, sobre todo para que nos encontremos todos como hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias. De verdad que muy importante es que ustedes se conviertan en multiplicadores y motivadores de este evento, que pues siempre la delegación ha pensado en darles lo mejor, en facilitar las cosas, en ayudarles, en que no sea tan costoso, para que usted no diga, usted va a un retiro espiritual de 3 días, 4 días, son 400, 500 mil pesos que tienen que pagar, ¿cierto? Entonces solo van a estar cancelando 100.000 pesitos y con el ánimo de ofrecerles todo lo que yo pueda. Aquí estamos mirando a ver cómo logramos con la comunidad consentirlos, que ustedes se vayan contentos. Entonces, el deseo mío es ese, con la delegación, que podamos hacer un congreso bien bonito. Hoy estuve yendo al colegio donde donde va a ser la parte céntrica de talleres y de todo esto. Entonces, esperamos organizarlo bien para que todo esté bonito ese día ya. Sí, Padre, realmente los 2 congresos anteriores han sido magníficos. El esfuerzo que han hecho es grandioso. Hemos salido muy contentos, muy consentidos, muy animados. Y este no va a ser la excepción, seguro que sí.
Muchas gracias. Por aquí los esperamos a todos. Ay, gracias, Padre. Un abrazo desde San Antonio de Padua, en San Antonio. Dios le bendiga. Saludos al padre Juan Carlos. Con mucho gusto, Padre. Sí, señor. La palabra para Milena Caperas Yate. Hola, Padre Fernando, muy buenas noches a todos. Retomando lo de la compañera hace un momento, pues de verdad los felicito y los felicito a todos por el esfuerzo. Los congresos pasados fueron muy bonitos, una gran experiencia, un buen aprendizaje y es muy chévere estos congresos porque lo recargan a uno. Entonces, desde la parroquia de Natagaima, estamos haciendo actividades precisamente desde hace tiempo atrás para poder asistir a este congreso porque ya sabíamos que este año se iba a realizar con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen. Y ya estamos haciendo actividades, pues la idea es que vayamos todos con la ayuda de Dios. Qué pena, Milena, qué pena, se cerró el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, está bien. Sí, entonces, sí, estamos haciendo actividades y la verdad, pues, desde que nosotros podamos colaborar en algo, con mucho gusto. Pues desde aquí de la parroquia de Natagaima, estamos haciendo actividades precisamente para eso y estamos animando porque hay nuevos catequistas. Entonces, y le hemos dicho a los que estuvimos en los congresos pasados que es muy chévere. De verdad, para los nuevos es muy recargador. Este congreso lo tomo como un retiro. Y de verdad, el padre Fernando en los congresos, en el congreso pasado, nos atendió muy bien. Para que vamos a decir, salimos muy contentos y con deseos de volver con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen. De verdad, Luis Ever, gracias al padre Fernando, mil gracias. Y Dios nos iba bendiciendo a todos, terminando para este tercer congreso. Otra de las cositas que se mandó a hacer es un afiche. Entonces están dando los afiches a las parroquias para que ustedes lo organicen. Y como les digo, yo pienso que la comunidad debe ayudar. Qué bueno que los niños de catequesis dieran una cotica, si sea de 5.000 pesitos cada niño, para que mi catequista vaya a este congreso. Entonces con el afiche es el respaldo de que realmente eso es lo que se está haciendo. Es como lo que ustedes tienen ahí para mostrarle a los padres de familia que realmente vale la pena participar de este congreso. Que no nos vayamos a quedar ninguno sin el congreso. Como digo, así me toca extender colchones aquí en esta casa cural, pero la meta es que quepamos todos aquí en Ortega. No sé si haya algo más para compartir. No, padre, hasta el momento no hay más manos levantadas. Bueno, entonces finalicemos este encuentro. La meta es que queden muy motivados, lo primero con el diplomado y seguir participando del diplomado, y lo segundo ahora pues con el congreso. Ayudarnos, orar mucho por el congreso. Si alguien, alguna parroquia quiere decir, padre, quisiéramos ayudar más con el congreso y queremos dar un aporte de apoyo al congreso, todo eso es bienvenido porque aquí lo que se necesita son recursos y manitos que ayuden a facilitar las cosas. Entonces Dios nos ayude, de verdad que estamos en una muy buena disposición y Dios quiera que saquemos adelante este congreso porque me gusta, es una forma de agradecerles a ustedes los catequistas por toda la labor que hacen en sus parroquias y por eso me gusta consentirlos, para que sigan animados y para que nos sigan ayudando a los sacerdotes. Una de las cosas, de las expresiones que decía el obispo el día que nos encontramos con Luis Evers, ¿se acuerda? Y que decía, los catequistas son del obispo, ¿sí? No son ni de las parroquias ni de los párrocos. La cabeza del catequista es el obispo, de tal manera que si yo necesitara a un catequista en algún modo o algo,
yo tengo que llamarlo y esa persona debe estar al servicio del obispo. Entonces, por eso el buzo va a estar orientado a eso, a que no sea un buzo parroquial, sino que sea un buzo diocesano. De tal manera que ya vamos adquiriendo una identidad diocesana, el logo de la delegación y el escudo de nuestra diócesis. Entonces, Dios nos ayude pues con todo esto, que es el querer de la iglesia también para todos estos acontecimientos. Démosle gracias a Dios, pidámosle al Señor bendiciones abundantes sobre cada uno de nosotros. Hoy que era la fiesta de San Isidro y hoy anoche llovió toda la noche aquí en Ortega después de unos calores terribles. Definitivamente Dios es maravilloso en Él y en todos sus santos. Y por eso démosle gracias al Señor por todas las bendiciones, que bendiga todos estos proyectos, que bendiga a todas las personas que van a estar ahí dando su aporte, los benefactores, las personas que van a hacer el servicio, todas las personas que van a estar en función del Congreso para que dinamicemos el trabajo de catequesis en toda nuestra diócesis y hagamos que realmente seamos más hermanos, más comunidad, más disponibles a la acción misionera de nuestra iglesia. Que nuestra Madre, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que los estará esperando con los brazos abiertos, ella bendiga este Congreso, bendiga a todas las personas que van a hacer y liderar todo este trabajo para que todo lo hagamos para la gloria de Jesús. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. de verdad, una feliz noche para todos. Gracias, Padre. Feliz noche. Que Gracias, descanse. Padre. Gracias, Feliz Padre. noche. Feliz noche para todos. Dios los Gracias, bendiga. Padre. Noche para todos. Feliz noche Feliz para noche, todos. hermanos. Estén bien. Gracias.